conocen quién es Martín Lutero. Martín Lutero fue por ponerlo de esta forma, una persona que no quería causar una diferente religión. Él no estaba intencionado en forjar una nueva denominación o algo por el estilo, sino que quería corregir ciertas ideas erróneas dentro de la iglesia. Pero lamentablemente se dio una situación en la cual se dividió la iglesia y Martín Lutero estaba perturbado y deprimido, obviamente porque llegó a tener muchísimos enemigos. Y entre esa depresión al ver la situación, un día vio a su pequeño Martín siendo amamantado por su esposa, habiéndolo cuidado y protegiéndolo, y dijo esas palabras: Hijo, tus enemigos son el Papa, los obispos, el duque Jorge, Fernando y el diablo mismo. Y estás ahí despreocupado. Ahora, cuando notó la total confianza de su hijo al ver que este bebé estaba siendo protegido por su madre, y al mismo tiempo él reaccionó: yo como padre voy a cuidar de él, se dio cuenta que en su propia ansiedad estaba siendo injustificado en la forma en como él se estaba sintiendo, porque Dios había prometido protegerlo. Curiosamente, después, en otra ocasión, Lutero se encontró con Anastasia, su hija de 4 años, que estaba parloteando sobre Cristo, sobre los ángeles, sobre el cielo. Y entonces el destacado Lutero le dijo: mi querida hija, si tan solo uno pudiera tener la fe como tú la tienes. Rápidamente ella le respondió a Lutero: ¿por qué, papá? ¿Tú no tienes ese tipo de fe? Lutero se sorprendió y luego escribió: Cristo ha hecho de los niños nuestros maestros. Lutero encontró gran consuelo e inspiración al ver la confianza y la inocencia de sus hijos, al saber que en ellos veía ese ejemplo de lo que Dios pedía y lo que Dios pide a nosotros. Sin lugar a dudas, hemos aprendido una que otra cosa de nuestros hijos. Ellos nos han enseñado acerca de esa confianza que tienen por los padres. Ahora, dudo mucho que ninguno de nuestros hijos esté preocupándose por pagar acerca de los impuestos o por pagar la casa. Ninguno de nuestros hijos se preocupa por la aseguranza o algo por el estilo. Nada. ¿Por qué? Porque ellos confían en nosotros. Ni siquiera eso se les pasa por la mente. Y Jesús afirma que esta confianza que busca en nosotros como seguidores es exactamente el mismo tipo de confianza en que quiere que observemos en los niños. Esa confianza, esa actitud de ver al Padre y confiar absolutamente en Él. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vemos en nuestro estudio que hemos estado haciendo del libro de Mateo, yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, llegamos al capítulo 18 y 19, donde Jesús está hablando acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca del celibato y todo para el bien del reino. Y Mateo dirige nuestra atención ahora al lugar de los niños. Y siendo el reino de los cielos el punto de referencia acerca de este tema que va a hablar, que vamos a continuar en Mateo capítulo 19 del versículo 13 al 15, donde hace esta referencia a los niños. Así que abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 19, del versículo 13 al 15. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusieran las manos sobre ellos y oraran. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fueron de allí. Dios misericordioso, dame un corazón humilde y enseñable y obediente, para que pueda enseñar, Señor, lo que has revelado en tu palabra, y llenos en obediencia en hacer lo que nos estás ordenando. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Podemos ver que este evento es algo que en los evangelios sinópticos también ocurre. Nos encontramos en Marcos capítulo 10, del 13 al 16, y en Lucas capítulo 18, del 15 al 17. Es el mismo evento que se da. Y en esta ocasión observamos la intención que tiene Jesús ahora con los niños. Vemos que al inicio del versículo 13 traen unos niños a Jesús. Ahora, era común entre los judíos llevar a sus niños a hombres destacados y por el hecho de su piedad o su importancia, recibir ciertas bendiciones u oraciones con respecto a sus pequeños. Vemos, por ejemplo, que esta es una tradición que se daba por algo que Dios había establecido y ellos conocían. Al leer en Números 27, 18, vemos específicamente cómo se da este inicio de bendiciones. Y el Señor dijo a Moisés:
toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Vemos que esta tradición o esta práctica, por ponerlo de esta forma, de bendición se dio por algo que Dios había establecido desde el inicio. Esta tradición rabínica también se da dentro de que describe a niños de 13 años que se presentaban específicamente a rabinos, y era una época festiva que se te pedía a los rabinos que los bendigan, que oren por estos niños, que eran dignos ya una vez de establecer la lectura del Torah y realizar buenas obras. Entonces, a partir de los 13 años es algo que ellos incluso en su tradición estaban establecidos por hacer para sus hijos. En este caso vemos que Jesús llega a Perea. Y Cristo obviamente no pasó desapercibido, es un personaje sumamente importante, su reputación obviamente había expandido por todo este lado. Entonces sabían que él era un rabino, entendiendo para la gente que lo estaba conociendo en ese entonces, era un rabino fuera de lo común. Lo entendían como un maestro, obviamente, de acuerdo a su perspectiva. Y también reconocían en cierta medida su dignidad y carácter sagrado. Probablemente fueron padres o tutores, nodrizas, quienes llevaron o trajeron estos niños y testifican el respeto que tienen por Jesús y el valor que tenían para que puedan recibir ellos una bendición de esta persona. Ahora, cuando esto nos dice mucho acerca de Jesús y los padres al mismo tiempo. Los padres estaban dispuestos a traer a estos niños para recibir esta bendición de bienestar espiritual para los más pequeños. Ahora, tengan en cuenta que aquellos que glorifican a Dios traen todo lo que consideran importante ante Dios. Consideren que aquellos que glorifican a Dios van trayendo no solo sus bienes, sino también aquellos que son de influencia en sus vidas, y en este caso son sus hijos. Los padres hacemos bien en el hecho de traer a nuestros hijos a Cristo. Como padres hacemos muy bien en el hecho de que nosotros podamos presentar claramente quién es Jesús. El dejar guiar a nuestros hijos acerca de quién es Jesús es algo que es nuestra responsabilidad. Cristo pretende que nosotros como padres tengamos ese honor y privilegio de presentarles quién es Jesús. Nosotros somos los maestros y mentores principales de nuestros hijos. Estamos llamados a discipular. Y el privilegio que tenemos es el discipular específicamente a aquellos pequeños que Dios nos ha puesto a cargo. Nosotros llamamos a discipular a otras personas, a nuestro prójimo, que conozcan más de Jesús, pero consideren el hecho de que nosotros discipulamos mucho más profundamente a aquellos que nos ven constantemente, aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que ven nuestras actitudes. Entonces va mucho más el hecho de que nosotros solo tengamos que leerles la Biblia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Decirles verbalmente, sino en el sentido de que nosotros tenemos que demostrarles a ellos cómo es un seguidor de Cristo. Les demostramos a ellos específicamente cómo deben comportarse basado en nuestras acciones. Consideren que el cristianismo no es algo específicamente cuando se trata dentro del contexto familiar, no es algo que se enseña verbalmente, sino dentro del contexto de la familia es algo que se aprende al observarlo. Y esta es una responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Es tu responsabilidad que ellos lleguen a conocer a Cristo basado en tu testimonio de cómo te comportas y cómo reflejas a Cristo en tu vida. Los judíos comprendían su responsabilidad de enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios y criarlos como miembros del pueblo escogido de Dios. Esto lo baso en Deuteronomio 6:6, donde menciona: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí, ¿qué dice? Les enseñarás diligentemente, no solamente así como cuando tengas tiempo, no, diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si ves todo el contexto de la que hablé, y no únicamente se trata acerca de que les leas algo, sino que en cada aspecto de tu vida tú demuestres quién es Dios. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Esa es la responsabilidad que todo padre tiene, demostrar quién es Dios, no solo por medio de las Escrituras, sino también por tus acciones. A cambio, los hijos estaban obligados a honrar tanto padre como madre. En Deuteronomio 5:16 menciona: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, el hecho de poder traer a nuestros hijos a Cristo, a nuestros nietos, nuestras nietas eventualmente a Cristo. Y como vemos aquí, este grupo de personas se acercaron con este corazón de: quiero presentar a mi hijo, a mi hija, a este rabino. Obviamente no tenían el conocimiento profundo de que era el Mesías,
Tal vez muchos de ellos ni siquiera sabían que estaban tratando con Dios mismo. Pero estos niños considera que no venían con enfermedades. Aquí el contexto no menciona el hecho de que ellos estaban tal vez con alguna dolencia o algo por el estilo. El texto dice que solo ellos querían una bendición para ellos. Ahora es bueno que nosotros vengamos a Cristo nosotros mismos de la misma forma. El hecho de que nosotros no solo vamos a Jesús o buscamos en oración a Dios únicamente cuando algo malo pasa. No se trata de buscar a Dios como nuestra última referencia después de que nosotros hayamos agotado cualquier método para solucionar nuestros problemas. Y esto es algo que también nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. El hecho de que no tenemos que venir a Dios únicamente cuando estamos pasando necesidades, únicamente cuando estamos en dolor, sino siempre venir a Él en todo momento. Debemos dirigirnos a Él en un sentido de dependencia general de Él. Y el beneficio es que encontremos en Él la satisfacción que tanto necesitamos. Nosotros tenemos una eternidad en nuestro corazón que nada en este mundo, que de la creación, puede llenarlo. Únicamente el Creador puede satisfacer esto. Y cuando enseñamos a nuestros hijos que el significado de nuestra vida es de glorificar a Dios y estar satisfechos en Él, es donde al principio y al final de cualquier cosa que ocurra durante el día, acción, actividad, van a buscar a Él primordialmente. Y todo lo que hagan va a ser en base hacia Él. Todos los cristianos debemos de llevar a nuestros hijos al Salvador para encontrar en Él esa satisfacción, para que Él los bendiga con la bendición de conocer a Cristo. Y es específicamente lo que estos padres estaban haciendo. Buscaban una bendición de Jesús y esperaban que colocara su mano sobre ellos. Y el colocar la mano es una conexión que se da con la oración. Es un acto simbólico y es una invocación de la bendición divina sobre la persona tocada. ¿Recuerdan a Israel cuando sus ojos estaban nublados y puso sus manos sobre Efraín y Manasés? Él los había bendecido, pero tocándolos físicamente. No únicamente hablado, sino quería un toque con ellos. En otras partes del Nuevo Testamento, la oración con imposición de manos se encuentra en Hechos, cuando era en contexto del ministerio, de poder iniciar la comisión del ministerio y un otorgamiento del Espíritu Santo y la sanación. La imposición de manos durante la oración era una forma habitual de invocar la bendición divina. Y esto es algo que nosotros también debemos de practicar. Interesantemente, uno de mis maestros en el seminario y muy buen amigo mío, el Dr. John Trent, escribió un libro que realmente recomiendo que ustedes lo lean. Está tanto en inglés como en español. Y habla acerca de la importancia de la bendición, de la importancia de poder expresar verbalmente el poder de la bendición. Dr. Trent explica la bendición como el mensaje de amor incondicional y de aceptación personal. Se transmite de padres a hijos como parte vital de una herencia familiar y espiritual. Ahora, para que tengan una idea, la bendición que menciona en este libro Dr. Trent, existen 5 elementos específicos que componen esta bendición completa. El primero habla acerca de un contacto físico significativo, apropiado obviamente, como un brazo, un toque en el hombro que demuestre nuestro amor y aceptación. El hecho de que podamos abrazar a nuestros hijos, el hecho de que podamos abrazar a nuestros hijos, ese contacto físico que realmente como padres debemos de dar a nuestros hijos de una forma apropiada. Porque muchas veces incluso se da el caso de que muchos hijos que no reciben ese contacto físico y esa necesidad de contacto físico la buscan en otro lugar que no es apropiado. En conexión de esta bendición, habla acerca que cuando des una bendición específicamente y de una conexión física también, que conectes con palabras afirmativas, expresar verbalmente el valor y el amor hacia la persona, donde tú expreses lo que realmente sientes, donde le digas a tu hijo o a tu hija específicamente cómo te sientes, lo que esperas de ella. No se trata únicamente de que tú sepas en tu conocimiento silencioso de que amas a tu hija, pero tu hijo o tu hija nunca lo sabe. Ellos tienen que saberlo, que salga de tu boca. También dentro de esa bendición que le das, expresar que valoras su vida, el valorar a la persona, reconocer y afirmar el valor único y los logros de cada individuo, de reconocer verbalmente lo bien que han hecho, el reconocer sus esfuerzos, su crecimiento. El cuarto punto habla acerca de visualizar un futuro especial, el pronosticar éxito, el prosperidad y un buen futuro para el individuo. Recuerda que esto incluso es algo que durante el Antiguo Testamento ves que Dios hace, que habla acerca del futuro de Israel. Dios habla acerca con su pueblo, acerca de lo que espera y lo que va a ocurrir con ellos.
Esa es una idea que nosotros también tenemos que adquirir. Es pedir lo mejor para ellos. Y por último, un compromiso activo. La promesa de apoyo continuo que se manifiesta con el tiempo. Es decir, que al hacer este tipo de bendición, estás tú también involucrándote dentro de esa bendición. Es el hecho de que yo voy a ser parte de ello. Este tipo de bendición lo podrías hacer en momentos especiales o en el cada día, lo puedes hacer en el momento que tú veas conveniente. Yo recuerdo que esto hice con una de mis hijas, específicamente en su fiesta de 15 años, que era una especie de celebración especial donde puse esa bendición sobre ella y utilicé cada uno de estos puntos, donde afirmaba específicamente cosas que yo siento por ella, donde la valoré por todos los logros que ha hecho y al mismo tiempo visualizaba específicamente lo que espero en ella, las bendiciones que yo espero que ocurran en su vida y comprometiéndome que yo soy parte de ese aspecto de su vida. El recibir la bendición es algo que realmente cambia profundamente a la persona. Recibir o no recibir la bendición puede afectar a alguien, tanto la autoestima como el desarrollo, el bienestar emocional de una persona. Las consecuencias de la ausencia de bendición son la sensación del rechazo y una pésima autoestima. Curiosamente, algo que recuerdo que impactó completamente mi vida es el hecho de que yo sabía que mi padre me amaba, pero nunca me dijo, estoy orgulloso de ti. Nunca escuché esas palabras de él. Y fue una tremenda bendición para mí el hecho de que el momento en que él estaba en sus últimos días de vida, él me llamó y junto con mi mamá estábamos los tres. Y él hizo una oración especial para mí, donde sin saber estos puntos utilizó exactamente todo lo que yo necesitaba escuchar y llenó ciertos sentidos, ciertos dolores que había tenido en mi vida. Recuerdo cuando él estaba haciendo esto, yo estaba llorando como un niño, porque no podía creer que mi padre estaba haciendo eso por mí. Y estaba escuchando cada una de esas cosas, él pidiéndome perdón y cosas por el estilo en esa oración. Era tan importante que recuerdo que incluso grabé eso y lo tengo grabado, su voz. Es algo que realmente cambió mi vida por completo. Pero pongo a pensar, qué increíble hubiera sido si es que esto hubiera sido mucho antes. Es lamentable que tuvo que esperar hasta el final para poder hacer esto. Pero ahora que entiendo la importancia de lo que es una bendición, te recomiendo que tú lo hagas y no pierdas el tiempo en hacerlo. Los padres y figuras de autoridad pueden impartir efectivamente esta bendición a sus hijos. Algo que usualmente hago también en quinceañeras, cuando piden que hagan quinceañeras, digo, ok, quiero que los padres hagan una bendición. Porque no se trata únicamente de lo que yo haga o yo diga, sino que los papás se involucren específicamente en bendecir a sus hijos. Pero también para aquellos, incluso afecta en adultos, para aquellos que no han recibido una bendición en su infancia, uno puede buscar o crear situaciones en la vida adulta para recibir afirmación y aceptación. Dios te ha bendecido ser parte de su familia al adoptarte por medio de Jesucristo. Y puedes buscar esta bendición con una persona que respetes de autoridad espiritual que pueda darte esa bendición. Créeme que también es muy sanador dentro de tu cuerpo, dentro de tu alma, dentro de tu ser. No tienes que rechazar esa bendición a tus hijos, pero cuando ya entiendes ese concepto, otorgarlas apropiadamente, si que en tu vida te diste cuenta que tú no tuviste esta bendición, buscarla. Búscala. Créeme que va a ser significativamente muy importante en tu vida. Motiva incluso que otras personas lo puedan hacer. Compras el libro, regálaselo a alguien, recomiéndaselo a alguien para que pueda entender la profundidad de lo que es. Te dicen formas prácticas cómo puedas hacerlo. Y va a ser un cambio profundamente en tu vida. Cuando estos padres vinieron a buscar esa bendición de Jesús, de sus hijos, aquí vemos que los discípulos no reaccionaron como hubieras esperado. Aquí los discípulos se encuentran molestos de una nueva interrupción en su viaje. Y recuerden que en el capítulo anterior vieron que los fariseos intentaron atrapar a Jesús con preguntas y entendieron que, ellos le molestaron. Viene un grupo de padres y madres trayendo a los niños acá y a interrumpir ahora, a inquietar específicamente al maestro. Y ellos no reaccionaron como hubiera Jesús esperado que reaccionen sus discípulos. Sin duda los niños eran necesarios para la supervivencia de una familia, pero ellos no eran valorados por sí mismos. Aunque en el judaísmo de la época los niños eran profundamente queridos, en algunos aspectos se pensaban que eran miembros insignificantes de la sociedad. Estaban allí para ser vistos, pero no oídos. No tenían derechos, no tenían estatus. En las culturas paganas, los niños no deseados eran abandonados a los bordes de las carreteras
y se los trataba como si fueran basura. Trágicamente, el género y la economía a menudo determinaba el destino de un niño en ese entonces. Si es que uno de una familia pagana vivía en ese entonces y tenía niñas, se deshacía de ellas. ¿Por qué? Porque económicamente una niña no era muy beneficioso. No era más que todo una carga financiera una niña, mientras que los niños eventualmente podían contribuir para los ingresos de la familia. La mayoría de los niños expuestos morían. Algunos tal vez eran rescatados y criados para convertirse en esclavos, tal vez en gladiadores o tristemente en prostitutas. Unos mendigos profesionales recogían a los niños expuestos y los mutilaban a propósito para ganarse la simpatía de otros a través de su miseria y así obtener ganancia para ellos. Siglos atrás, incluso el mismo pueblo de Israel, por influencias paganas, ofrecían holocaustos, utilizando a sus propios hijos. Los exponían a este Dios donde sus manos eran hechas de metal y esas manos eran calentadas al punto de que el niño era puesto sobre esas manos de metal ardiendo. Y obviamente tocaban tambores a los lados para que no puedan escuchar el grito del dolor de ese niño. Ahora pensamos que la humanidad era horrenda al tratar a los niños en ese entonces y la forma como los descartaban o mataban era horrenda, pero si analizamos, nosotros avergonzamos en contraste la perversidad que hacemos hoy en la actualidad. Tristemente, nosotros consideramos el aborto como un cuidado de salud. Legalizamos el asesinato masivo de niños y niñas bajo la postura de que la madre tiene el derecho de elegir lo que quiere hacer con su propio cuerpo. Y recalco el punto de madre porque el momento de la concepción se convirtió en una mamá. Quiera o no, es una madre. Pero en este caso, aquellas que decidieron matar a sus hijos se han convertido en madres que asesinaron a sus hijos. Les voy a presentar un video que habla con respecto a profundidad de una perspectiva acerca de lo que está ocurriendo y específicamente aquí dentro de los Estados Unidos. Lo quiero hacer en aspecto de este país específicamente. Este video no tiene nada de grotesco, pero tiene un punto interesante que quiero que pongan atención acerca de lo que ocurre aquí. Lo que estás a punto de escuchar es el sonido de balines de metal golpeando a un lado de un balde de lata. Por cada balín que golpea el balde, representa 10,000 vidas perdidas tan solo en los Estados Unidos. 10,000 vidas por cada balín. Esta es una representación de la realidad que vivimos. La Revolución Americana. La Guerra Civil. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. El conflicto de Corea. El conflicto de Vietnam. El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Desde 1973, el asesinato de niños por nacer. Dios, ten misericordia. No importa cuántas veces vea este video, siempre causa el mismo efecto. El escuchar ese sonido. Y cuando lo escuché por primera vez, recuerdo que lo primero que se me viene a la mente es: detente, no más.
Es demasiado. Es decir, cuántas vidas han terminado. Es impresionante. Y estoy hablando únicamente de Estados Unidos, de lo que ocurrió aquí. Para que tengan una idea, en el año 2023 se han realizado aproximadamente 1.026.690 abortos. Son 2 abortos por cada minuto. 2 seres humanos están siendo asesinados cada minuto. A nivel global, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año ocurren alrededor de 73 millones. Son un total de 2.4 asesinatos cada segundo. ¿Qué hacen? Ahora, puedes entender si la sangre de Abel estuvo gritando a Dios. Cuando Dios le dijo, la sangre de Abel estuvo gritando por justicia. Me sorprende la misericordia y la gracia de Dios por la sangre de tantos millones de seres que tienen la imagen y semejanza de Dios, que estén gritando a su Creador por justicia. Debemos entender que la única cosmovisión que puede cambiar esto, o hacer una diferencia, es la cosmovisión bíblica cristiana. Ninguna otra. Nosotros somos los que tienen la capacidad de hacer algo al respecto. Si lo es, en muchos lugares, en diferentes partes, ciudades y estados, ves lugares donde ayudan a la gente, ayudan a mujeres que se encuentran en situaciones que tal vez no saben qué hacer y les apoyan al proveer cualquier cosa que sea necesaria excepto el asesinar a su hijo o a su hija. No existe ninguna otra cosmovisión que haga eso. Los ateos, al contrario, hacen lo opuesto. Crean organizaciones como Planned Parenthood para poder asesinar a niños a diestra y siniestra. Pero considera también que el hecho de que nosotros como cristianos no hagamos algo para remediarlo, estamos en cierto sentido siendo cómplices de esto. Para que el mal deje de ser el mal, necesitamos que nosotros hagamos algo al respecto. Pero para que el mal triunfe, lo único que tenemos que hacer es no hacer nada. Vas a pensar, ¿qué puedo hacer para hacer esa diferencia? Considera el hecho que primero es orar. Ora para que Dios haga un cambio en todo esto. Pero al mismo tiempo, si Dios te ha dado ese deseo de hacer un cambio, que tú hagas algo al respecto. De interceder tal vez. De ser parte de estas organizaciones que pueden ayudar a madres. De poder conversar con alguien. De poder incluso capacitarte en poder ayudar a entender a la gente la importancia de lo que es el aborto. Del votar. Tu voto también implica muchísimo. Porque muchos candidatos políticos no estamos eligiendo el próximo pastor en jefe, no. No estamos buscando a aquella persona que va a cambiar el mundo, no, en absoluto. Solo Cristo puede hacer eso. Pero lo que vamos a elegir es aquella persona que está a favor o en contra del aborto. Y es ahí donde va a evaluarse más cuál es tu prioridad. Porque tristemente, recuerdo que gente votaba por cierto candidato político porque tenía beneficios de legalización, pero estaba a favor del aborto. O tal vez tenía beneficios económicos, pero estaba a favor del aborto. ¿Dónde están tus prioridades? ¿En lo que Dios considera importante o lo que tú consideras importante? Cada ser humano lleva la imagen y semejanza de Dios, y los niños valen mucho. Y debemos ser activos en la forma en cómo vamos a protegerlos. Si Dios considera a cada niño importante, tiene que ser sumamente importante para nosotros. Tristemente, los apóstoles no entendieron esta realidad. Los apóstoles no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y Mateo menciona el hecho de que apartaron a estos niños, de que no querían que molesten al maestro. Y no se sabe por qué objetaban precisamente esto los discípulos. Puede que eran demasiados niños o familias que se sintieron abrumados o consideraron que Jesús era demasiado importante como para ser molestado por aquellos muchachos. Pero aprendemos algo de los discípulos. Ellos no querían perder el tiempo con los niños. Claramente, no compartían la actitud que Jesús tenía para con los niños.
No podían entender que Jesús como maestro ama profundamente a cada uno de los niños. Consideramos el hecho de que Cristo tiene un amor mucho mayor y una ternura de compasión que aquellos que son niños. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo esa conexión, que ese es el amor y compasión que son de aquellos que aman a Cristo con ese tipo de actitud. Considera también esto. Es el hecho de que Jesús tenía esa actitud amable, pero los discípulos no. Los discípulos rechazaron a estas familias y con esto también tengo que hacer hincapié en algo. Cuando nosotros, y hablo de aquellos que son líderes religiosos, aquellos representantes de una religión, en este caso cristianismo, por ponerlo de esta forma, mal representamos a Jesús, no significa de que Jesús sea así. Muchas veces hay ciertos mal llamados pastores o líderes religiosos que dan una pésima ilustración de quién es Cristo, pero eso no es excusa para decir de que Jesús es de esa forma. Pero eso también te quiero extenderlo a ti, porque quieras o no, tú eres un embajador de Cristo. Si has entregado tu vida a Cristo, y si es que Cristo es su Señor y Salvador, tú eres la Biblia andando que la gente va a leer. La gente va a analizar cómo es Jesús basándose en cómo tú lo representas. No sería correcto que alguien rechace el mensaje de Cristo por causa del mal comportamiento de sus mensajeros y representantes. Así que debemos aprender de Él y no pasar por alto ninguna alma necesitada. Aquellos que buscan a Cristo deben de verlo reflejado en nosotros. Nosotros somos sus embajadores. Jesús reprende a sus discípulos y usa a los niños para enseñarles una lección práctica sobre la manera correcta de entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí. Ahora, no podemos tomar a la ligera esta expresión. Cuando consideramos a Jesús, Dios Todopoderoso, o si es que quieres verlo de una forma mundana, el líder de una religión, la forma y la actitud que tiene Jesús para con los niños es increíble. Se nos haría extraño el pensar a Buda preocupándose por niños. O peor aún, en el caso de Muhammad o Mahoma, el hecho de que su perspectiva de niños era horrenda. Muhammad a sus 53 años se casó con una niña de 6 años y consumó su matrimonio a los 9 años. Vamos a dar cuenta que realmente el concepto que tienen en esa religión no es el apropiado. Y tristemente el caso, incluso hoy veo aquellos apologistas islámicos que defienden a Muhammad por esa decisión. Es horrible. Los evangelios dejan claro que a menudo había niños a su alrededor. Y Jesús tenía esta actitud donde los niños querían ir con él. Ahora, si tú conoces a los niños no se acercan a cualquier adulto de esa forma. Un niño se acerca a alguien que realmente es alegre, a alguien que es carismático, a alguien que es agradable. Y los niños vinieron hacia él. Él habló de ellos en sus enseñanzas y claramente estaba genuinamente interesado por ellos. Mateo usa las palabras de los niños en diminutivo y significa niños pequeños, como infantes, por lo que debemos enfatizar su vulnerabilidad y sencillez. Aprendemos de él y no desacreditar ninguna alma es algo importante, pero sobre todo también la conexión de la calidad de persona que Dios busca es exactamente la calidad de persona como un niño lo despliega. A lo que nos lleva el punto principal de la inocencia y confianza de un niño manifiestan la entrega genuina y fe inquebrantable que Cristo anhela en sus seguidores. Por eso Jesús estaba tan interesado en los niños, porque es en esos niños donde van a una entrega absoluta, una confianza increíble que vienen para con Él. Y Dios utiliza este ejemplo de niños tan pequeños para nosotros, que es exactamente como quiere que nosotros sigamos nuestras vidas para con Él, con una entrega absoluta, con una fe inquebrantable ante Él. Jesús les dice que no impidan específicamente a sus discípulos que se acerquen a Él. Al contrario, que sean como ellos, prácticamente. Hemos aprendido el capítulo 18 que les enseña de esa forma. Pero, curiosamente, cuando dicen no impidan, este es un punto que quiero hacer como referencia. La religión romana utiliza este pasaje, cuando diciendo que no impidan que vengan a Él, para afirmar su referencia directa
o indirectamente al bautismo de niños. Ahora, esta palabra que dice no impidan viene del griego koulo. Es un lenguaje que en la raíz de la palabra es un paralelo que se encuentra en otras partes dentro de un contexto de bautismo. Y la razón que lo cual la ponen de esta forma es por el hecho de que, por ejemplo, al leer Mateo 3:14 menciona, pero Juan trató de impedírselos diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? La palabra impedirlo en conexión con la palabra bautismo utilizan esto como referencia. Bueno, es la razón por la cual, mira, bautismo y esta palabra se conectan aquí. Tiene una conexión importante que debemos de considerar. También utilizan otro pasaje en Hechos 8:36, donde dice, yendo por el camino llevaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, ahí está el agua, que impide que yo sea bautizado. Conexión de impedir, la palabra en griego, 29:67, koluo, y otra vez hacen conexión, mira, la palabra está cerca de la palabra bautismo, y no solo esta, sino también en Hechos 10:47. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? La misma palabra en griego. Ahora, pregunto para ustedes, algunos que han tomado la clase de hermenéutica. Por el hecho de encontrarse esta palabra en conexión del bautismo, ¿sería una conexión para justificar el bautismo de niños? No. Porque si es que en estudiar hermenéutica apropiadamente debemos entender contexto, contexto, contexto. Esto no es una justificación para el bautismo infantil. El querer justificar esto del bautismo viola la interpretación bíblica, donde se tiene que analizar el contexto tanto literal como teológico. Esta palabra no justifica tal doctrina. Porque cuando menciona Jesús dejar que no impidan que los niños vengan a mí, Él no está hablando en ningún contexto del pasaje que habla acerca de bautizarlos. Porque si vamos de esa forma, también puedo presentar otros pasajes, como en Lucas 6:29, donde habla acerca del mismo pasaje de negar, pero el contexto no dice nada acerca de bautismo. También puedo presentar Hechos 24:23, donde se utiliza exactamente la misma palabra, pero obviamente Hechos 24:23 no habla de bautismo. En 1 Corintios 14:39, donde se utiliza la misma palabra, pero la palabra no tiene el mismo contexto. Entonces, puedo jugar en ambos sentidos. Si quieres hacer relación de palabras, puedo presentar otros pasajes donde esa misma palabra no tiene relación con la doctrina que quieres justificar. No existe justificación bíblica para el bautismo de niños. Padres que lo hacen en realidad no pierden ni ganan nada. Tal vez lo único que vas a hacer es que tu niño lo mojen y lo único que quieres es una excusa para hacer una fiesta, nada más. Es lo único que va a hacer. Pero podemos participar en expresiones ceremoniales apropiadas que dan valor a nuestro compromiso como padres con respecto al niño, que son dedicaciones infantiles. Eso es algo que, incluso en las Escrituras, menciona ciertas referencias donde da esta idea. Ahora, la dedicación infantil no es una doctrina que nosotros tengamos que hacer, pero implícitamente da la idea por ciertos pasajes donde, por ejemplo, vemos a Ana, que dedicó a su hijo Samuel al templo. Vemos también a María y a José, que presentan al Señor en el templo, en Lucas 2, de 22 al 24. Y en el evento específicamente que vemos, como en el Evangelio sinóptico, en Marcos 10, del 13 al 16, donde vienen padres a presentar a sus niños en Jesús. Entonces, podemos ver el hecho de que una dedicación de infantes puede ser más apropiada porque aquí la responsabilidad se va para los padres. En una dedicación de niños es la responsabilidad que los padres tienen de poder guiar a sus hijos en instrucciones del Señor. El bautismo es una decisión voluntaria que se da cuando una persona reconoce que es un pecador y necesita un redentor. Necesita que alguien pueda salvarlo de su condición pecaminosa, y ese alguien es Jesucristo. Y eso es una decisión que se tiene que hacer conscientemente. Esto es lo que da apertura, incluso a ser parte del cuerpo de Cristo, en el sentido de la apertura de la cena del Señor. Cuando una persona se bautiza, reconoce públicamente que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Hay dos tipos de bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios te hace parte de su familia, que se ocurre algo internamente. Y el bautismo físico, que es el agua, viene a ser una declaración pública de que el primer bautizo ya se ha dado. Y que tú quieres que el mundo sepa que tu vida le has entregado a Cristo. Y eso, como menciona, te da apertura a poder tomar la cena del Señor y que entendiste los dos conceptos. De otro modo, los niños no deberían participar incluso de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no entienden el concepto de lo que significa. Jesús recalca a sus apóstoles algo que Él les había enseñado, que dice, porque como ellos es el reino de los cielos.
En el capítulo 18 vemos específicamente que les había enseñado acerca de cómo los niños despliegan el tipo de actitud que quiere ver en sus discípulos. Muestra a aquellos de cualquier edad que se acerquen a Dios humildemente, reconociendo su total dependencia hacia su Padre, es el tipo de actitud que quiere ver en sus seguidores. Quiere decir que el reino está formado por personas como estos pequeños, o por ponerlo de otra forma, que el reino pertenece a personas como ellos. La humildad natural de cada niño es de gran beneficio en relación con la participación del reino. Los niños nos pueden enseñar muchísimo en este sentido. Generalmente son más sensibles a las cosas de Dios que los adultos. Sus actitudes son de confianza, de sencillez, incapacidad para pensar en nosotros mismos. Su confianza es absoluta, su dependencia es absoluta. Caracterizan a los verdaderos, lo que tiene que ser un verdadero discípulo. Estas cualidades no tienen precio en el reino de Dios y por lo tanto los niños pueden proporcionar una señal hacia el camino del reino. Y es ahí donde la inocencia y la confianza de los niños se manifiestan, esa entrega genuina y esa fe inquebrantable que Cristo anhela ver en sus seguidores. Ahora, pero tengo que aclarar algo, porque si es que Jesús está poniendo a los niños como ejemplo, debemos recalcar que vale la pena que reconozcamos que los niños no es que sean puros. Porque recuerda, cuando unes a un pecador con otro pecador, ¿qué van a producir? Otro pecador. Un pecadorcito, exacto. Todos nacemos con esa cualidad, que somos pecadores porque venimos con esa naturaleza pecaminosa. En Salmo 51, 5 lo aclara, yo nací en inequidad. No se trata en la forma como fue concebido, sino se trata en el hecho de que viene de dos personas que son pecadores. Y en pecado me concibió mi madre. En Juan 3:6 menciona lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, aquí viene una pregunta importante. ¿Qué pasa con aquellos niños que mueren sin una profesión de fe? Algunos de ustedes incluso compartimos este dolor, el hecho de ver que uno de nuestros hijos no haya nacido o que falleció antes de que pueda tener una profesión de fe. Pero, ¿qué menciona las Escrituras que Dios muestra una misericordia especial hacia aquellos que debido ya sea a la edad o incluso podemos incluir a aquellos que tienen una deficiencia mental para comprender el Evangelio, pueden recibir la misericordia de Dios? Si analizamos, por ejemplo, el carácter de Dios, incluso partiendo desde el Antiguo Testamento, vemos en Jonás 4:11 que menciona, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Esta expresión entre su derecha y izquierda habla acerca incluso de quiénes son los que no pueden entenderlo. Personas infantes, pues aquellas personas que no tienen esa conciencia de entender el bien y el mal. En las Escrituras, Dios reconoce la inocencia intelectual de los niños al llamarlo inocentes. Jeremías 19:4 menciona porque ellos me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses, que ni ellos ni sus padres ni los reyes de Judá habían conocido, y porque han llenado este lugar de sangre de inocentes, haciendo referencia a niños que fueron sacrificados. Ahora, no significa que los niños estén libres de culpa heredada y corrupción moral por el pecado de Adán, pero también debemos entender que no son culpables al igual que aquellos que lo hacen premeditadamente, aquellos que piensan la maldad y la ejecutan. Jesús sugiere que la misericordia de Dios se extiende bondadosamente a los niños, no por el hecho de que ellos sean inocentes, sino por el hecho de que Dios es bueno y demuestra esa gracia y esa misericordia. No porque sean merecedores del cielo, sino porque Dios en su gracia elige redimirlos. Un claro ejemplo de esto en 2 Samuel 12:23, cuando David estuvo llorando, en el sentido sufriendo por el hecho de que su hijo estaba muy enfermo al punto de muerte. Dice, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría ser que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Él entiende la referencia al hecho que él va a ver a su hijo en el cielo. Él va a tener la oportunidad de gozar en el cielo con él. ¿Debido a qué? ¿Debido a quién era David? No. ¿Debido a que la inocencia dijo? No. Debido a la gracia de Dios. Es por eso cuando a veces me pregunto ¿cuántos hijos tienes? Suelo decir 5. 4 que están conmigo y uno que está esperando por mí al cielo. No lo he perdido. Al contrario, él tiene la ventaja y la bendición
de disfrutar algo que nosotros no podemos disfrutar todavía. Y eso va a ser una gran emoción, el hecho de llegar al cielo, en glorificar a Dios y de pronto ver al lado mío a ese pequeño, o esa pequeña, no sé. Espero que sea pequeño, ya tengo 4 hijas. Donde pueda disfrutar toda la eternidad del lugar perfecto. No depende del bautismo, no depende del hecho de que los padres lo bauticen o no lo bauticen para que un niño pueda ir al cielo, sino de la misericordia y la bondad del amor que tiene Dios por su creación que lleva su imagen. Y es por eso que es tan importante para ellos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Al considerar la apertura del reino de los niños, a los niños no debemos perder en vista el hecho de que estos niños vieron a Jesús tal como lo han hecho otras personas. Vinieron a Él con una actitud de, quiero encontrar en ti algo. Con inocencia, confiando y con anhelo de encontrar a alguien grandioso. Y en realidad lo encontraron. Y con esa misma actitud de confianza y una entrega genuina es exactamente lo que Jesús busca a aquellos que quieren encontrarlo a Él. No con arrogancia. No como algunos dicen, bueno, que si es que Dios existe, que se presente a mí de acuerdo con esto. O sea, que haga, si es que voy a votar este papel, que lo detenga y ahí voy a creer en Dios. No, no se va a presentar basado en tu arrogancia, sino una actitud humilde como un niño, con sencillez. Después de esto vemos que Jesús hizo lo que le pedían, impuso las manos sobre ellos y se despidió de ellos. Ahora, Mateo no nos dice específicamente si es que oró o no oró por ellos, pero seguramente debemos entender que sí lo hizo. Si había reprendido a quienes habían intentado evitar que haga esto, obviamente significa que lo reprendió y hizo específicamente lo que él iba a hacer, que era bendecirlos. Entonces, puesto que había orado por ellos, de cualquier manera Jesús afirma que los niños son importantes para él. La actitud de los discípulos hacia ellos era totalmente incorrecta. Y aquí tenemos 2 cosas importantes por aprender, la actitud de Jesús y la actitud de sus discípulos. Los discípulos consideraron que Jesús era tal vez demasiado importante o muy ocupado para prestar atención a niños y los reprenden, pero Jesús les aclara que estos son igual de importantes que las demás personas y más, ya que personifican la calidad de persona que Él busca para el reino de los cielos. La preocupación especial de Jesús por estos niños sugiere como cristianos que deberíamos valorar mucho a nuestros hijos. La evangelización infantil debe seguir siendo una prioridad, especialmente a la luz particular de que estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Y si es que no eres activo en evangelizar a tus hijos, si es que no eres intencional en atrapar ese corazón y cautivarlo para el amor a Cristo, créeme que el enemigo tiene muchísimas intenciones, planes, estrategias para hacer completamente lo contrario. Tenemos un enemigo latente que incluso se presenta en las escuelas hoy, confundiéndolos con su identidad de sexo, confundiéndolos con respecto a su fe, atacándolos, humillándolos. Tienes enemigos muy latentes a tu alrededor. Como creyentes debemos tratar a nuestros hijos como destinatarios especiales del amor de Dios. Debemos fomentar ese compromiso consciente con Cristo en un mundo perdido. Ahora, debemos entender, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. No tenemos esa capacidad. Pero colocaremos esa madera de la palabra de Dios en sus corazones, no solamente leyéndoles, pero demostrándoles qué significa ser alguien que ama a Cristo. Y anhelando que el Espíritu Santo avive ese fuego en ellos para que puedan ser mucho mejor en su caminar con Cristo de lo que somos nosotros. Con esa misma inocencia y confianza que un niño va al cuidado y protección de su padre, nosotros también podemos confiar el bienestar de nuestras almas en aquel que nos redimió. Y mantener esa confianza, esa inocencia, como la que tiene un niño, con una entrega genuina y una fe inquebrantable es lo que va a glorificar a Dios. El confiar en todo momento en Él, el confiar en los momentos más difíciles, en esos instantes donde sabemos que las cosas están yendo en nuestra contra, recordar y ver así como Martín Lutero vio a su niño siendo amamantado y él consideró, yo te voy a proteger, no te va a pasar nada malo. Y recordemos esa misma actitud que nosotros tenemos de tener con Dios. Dios ha sido fiel en tu vida. Lo único que tienes que hacer es regresar a ver a tu vida en el pasado y darte cuenta de que Él ha sido fiel todo este tiempo. ¿Por qué te preocupas del futuro? ¿Por qué te preocupas de lo que va a pasar mañana? Deja que el mañana se preocupe de sus propias situaciones.
Tú solo glorifica a Dios en este momento, en este instante, viviendo una fe que despliegue el resto de que tú confías en un Dios todopoderoso que va a proveer para todo lo que necesitas y mucho más. Pero sobre todo, si es que no recibes aquellas cosas que consideras importantes físicamente en este mundo, Él te ha dado algo mucho más valioso, que es escribir tu nombre en el libro de la vida. Ya sea que tengas o no tengas cosas en este mundo, ese regalo de salvación es mucho más importante que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el hecho de que nos recuerdas que nuestra actitud tiene que ser como estos niños. Nos recuerdas, Señor, incluso con nuestros hijos, esa confianza que tienen por nosotros, esa paz, esa tranquilidad que nosotros tenemos que recordar, que confiamos en un Dios que es dueño de todo, que para Él no existe imposible, Señor. Y Padre, Señor, te pido que nos ayudes a recordar la importancia que son los niños para ti. Que no nos mantengas al margen, que no tengamos esa actitud de indiferencia, sino que hagamos lo que sea necesario para proteger al inocente, proteger al débil, Señor. Porque son importantes. Cada ser humano es importante porque lleva tu imagen y semejanza. Y lo valoramos de esa forma, Señor. Protege a nuestros hijos, Señor. Danos la sabiduría para poder guiar y educar a nuestros hijos, Señor. Y te pedimos por cada uno de ellos, por su salvación, que puedas avivar ese fuego en sus corazones para que te conozcan a profundidad y glorifiquen con su vida tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Todos dicen.